Nuestro modo de... Yo siempre defino que nuestro modelo de trabajo es un tanto arriesgado. Pero lo que yo siento que realmente hacemos es ayudar a los managers. Tanta diferencia a veces entre lo que piensa recursos humanos y lo que piensa negocio. Oye, damos por hecho que una persona que gestiona equipos tiene algún tipo de formación específica y la realidad es que no es así. Por cada hora de ejecución es necesario 10 horas de reflexión. Bueno, pues este es el podcast de Talentaria, el podcast de Giro Cultural. Y bueno, es un podcast muy chulo porque voy a hablar con Andrea, que es una de mis compañeras de fatigas. Me tiene que aguantar mucho en todos nuestros proyectos digo consultoría, pero no sé muy bien cómo llamar a esto que hacemos. Ahora lo veréis. Seguro que salen cosas chulas. Pero antes de empezar, yo creo que os puede llamar la atención un poco el saber cómo llegan los clientes a nosotros, ¿vale? Y más en una época en la que, sobre todo a través de LinkedIn y de mensajes fríos, estos cold emails tan famosos, nos están friendo continuamente a cosas que necesitamos, pero no necesitamos, propuestas de cosas que hacemos nosotros mismos y demás. Nosotros no hacemos, nunca hemos hecho labor comercial del servicio de consultoría porque creemos que son las compañías las que tienen que primero dar el paso a entender y a querer implementar mejoras. Entonces, todos los proyectos que hemos ejecutado hasta ahora, que ya son unos cuantos, con distintos tipos de empresas, con empresas desde 10 personas que están escalando, que están creciendo, hasta empresas de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 personas, cada una en su momento. Todos y cada uno de ellos han entrado o bien porque hemos echado una mano en algo en un momento concreto, una consulta, un problema que tenían que resolver, una duda de un perfil de Head of People y demás, o bien han entrado por todo el contenido que estamos compartiendo desde nuestra página de LinkedIn, desde talentaria.es y desde nuestros perfiles personales. Entonces, si veis y nos seguís y hablamos de algún cliente, tocamos algún cliente en nuestros proyectos o estamos hablando de casos de éxito, siempre han entrado por esos dos motivos. Uno, porque han entendido que necesitan acompañamiento para dar un paso más, y otro, han creído que nosotros somos las personas adecuadas para hacerlo, porque tenemos una visión, esta palabra holística, ¿no? De distintas empresas, distintos tamaños, distintos momentos, compañías que no tienen áreas de personas y cultura y las hemos montado desde cero, compañías que sí tienen áreas de personas y cultura y les hemos acompañado a dar un paso más, y compañías en las que nos hemos, y siempre lo hacemos, integrado como un compañero, básicamente, como alguien que viene a echarte una mano y a ayudarte a que des ese paso más. Eso luego nos ha llevado a otros derroteros que os contaremos en otros podcasts. Hoy no es el día de hablar de negocio y de cómo trabajamos personas y negocio, pero lo contaremos en algún momento. Así que nada, ¿estás preparada, Andrea? Preparada. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, uno de los servicios estrella de Talentaria es el de consultoría. Y le llamamos consultoría cuando realmente es una palabra que no nos gusta nada. Bueno, tú ya llevas, Andrea, con nosotros un año. Acabas de hacer un año hace muy poco. Y creo que en tu proceso de selección, una de las pruebas además fue hacer un pequeño business case de cómo trabajarías con un cliente viniendo tú de empresa directamente. Tú estabas dentro de áreas de recursos humanos, no eras consultora. ¿Recuerdas un poquito ese business case? Sí. ¿De qué hablábamos? Sí. ¿Qué te pedíamos? Sí, recuerdo, no sé si era como un plan de rotación. Bueno, la verdad es que después han venido tantos business case reales
que la verdad es que se difumina un poco, pero sí, lo que más recuerdo es que lo afronté como si fuese una necesidad de cliente interno, que es a lo que yo estaba acostumbrada en aquel momento y fue ese el enfoque que le di. Y creo que a día de hoy en consultoría seguimos dando un enfoque como si trabajásemos para cliente interno, aunque tenemos varios clientes, pero creo que ese es el mayor aporte de valor, o al menos el feedback que muchas veces recogemos, que es como si estuviésemos allí de la capacidad que tenemos de adaptarnos a la cultura de los clientes. O sea, el primer proyecto de consultoría nació sin ser un proyecto de consultoría. Eran los clientes, el primer cliente que nos habló un poco que yo hablo siempre en plural, pero en ese momento creo que estaba yo solo en la empresa. Y era como que nos iban demandando necesidades, cosas que iban pasando, y en ese momento no existía ningún tipo de proceso, procedimiento y demás, sino que yo recuerdo que iba como sacando adelante retos, ¿vale? Un reto, reclutar o buscar a un perfil X muy importante, una posición clave. Ese era el reto. Yo lo que tenía era que eso, pues crear el proceso de selección, pero antes crear la DPT o la job description o la ficha de esa persona, porque no existía. Y a medida que iban saliendo los retos, como que iba configurando una especie de modelo de trabajo. Ahora estamos un poco distintos. O sea, como teniendo en cuenta esto que te digo, esos inicios sin ningún tipo de proceso, de procedimiento, un poco anárquico, o sea, ¿dónde estás viendo las diferencias en nuestro modo de actuar ahora mismo? O sea, ¿cómo trabajamos cuando llega un cliente y nos pide que le ayudemos en temas de personas? Uh-huh. Yo creo que sigue siendo un poco un reto el estandarizar, precisamente porque trabajamos mucho las necesidades de nuestros clientes y son diferentes para cada uno de nuestros clientes. Pero aún así sí que tenemos unas bases ya identificadas, que es lo que nuestros clientes nos piden, porque o bien no lo tienen o bien porque lo quieren mejorar y quieren escalar en eso. Entonces, al final, yo creo que todo el tema de las descripciones de puestos, todo el tema de identificar cuáles son los puntos de dolor, los organigramas, las bases de la cultura, definir y plasmar pues en un papel, en una hoja, en un documento, que sea visible lo que muchas veces los CEOs, responsables de equipo o departamentos de recursos humanos tienen en la cabeza, ¿no? Poder sacarlo de ahí y que eso sea algo real y que no sean ideas o cosas que tienen ellos en la cabeza. Entonces, yo creo que sí que hemos trabajado bastante en eso que llamamos las bases de consultoría, y que al final es el documento que nos sirve para entrar, para abordar los proyectos desde el principio, y luego, teniendo esa base, ya nos adaptamos a cada cliente, a cada momento, pero sí que es verdad que hemos ganado, yo creo, mucha solidez en esa parte. Desde que yo entré, creo que ahí es donde más músculo hemos cogido. Sí, total. O sea, y a mí una cosa que me sorprende mucho, que viniendo de empresa grande, que tú además has estado en empresas muy grandes, yo daba por hecho que todas las empresas tenían TPTs, o sea, que tenían un descriptivo. Y la sorpresa es, yo creo que es muy, para mí, a mí me sigue sorprendiendo cuando empresas de 50, 60, 70, incluso más de 100 personas en el equipo no tienen una DPT. O sea, ¿a ti eso te ha sorprendido también? ¿O crees que es normal cuando una empresa es muy pequeñita? Bueno, a mí al final creo que en algún momento sí que existe. Igual no está del todo definido, pero alguien tiene una idea de lo que hace esta persona, o hay algunas funciones, algún documento, pero creo que empresas tanto grandes como pequeñas, aunque tengan algo, el reto es tenerlo actualizado, tenerlo que sea real, y que sea algo útil para los trabajadores, que lo conozcan,
Entonces yo creo que ahí tanto empresas pequeñitas como empresas grandes se enfrentan un poco a lo mismo, porque todas las empresas viven muchísimos cambios y esos cambios hay que trasladarlo a las personas y a las funciones de los puestos. Entonces es un trabajo constante el hecho de revisarlo y al final si dejas esto de lado te quedas muy atrás en esa parte más de people. Sí, es verdad también que las DPTs a veces han venido un poco provocadas por los planes de igualdad y porque las empresas necesitan documentar de algún modo pues a qué se dedica cada persona dentro del equipo. Pero, o sea, yo estoy contigo, que por un lado de alguna manera existe de modo formal o informal, pero también es verdad que cuando no está y las empresas pues ya pasan a tener 20, 25, 30 personas, eso puede ser uno de los elementos de fricción más grandes, ¿no? Porque los ámbitos, ¿no?, de actuación se empiezan a difuminar, hay alguien que es un responsable o que tiene una posición de management, de gestión de equipos, que en el fondo ha sido un poco tácito, pero no ha ocurrido. Hay departamentos que se van agregando a veces pues responsabilidades que realmente no les tocan. En fin, bueno, que la parte de DPTs, llamamos DPT, lo que es el descriptivo de puesto, es algo que para nosotros es muy, muy importante, ¿verdad? Totalmente. Y además sí que es verdad que cuando lo que decías, ¿no? Son empresas que igual pasan de repente a tener 20 o más de 20 trabajadores y ahí sí que hay una diferencia entre las empresas más grandes y este tipo de empresas en cuanto a descriptivos de puestos que estamos hablando, y es que es hacerles ver la necesidad, ¿no? Porque las empresas más grandes, aunque lo tengan y aunque haya que hacer ese trabajo de actualización y de mejora y de innovación, se conoce o se entiende que es algo necesario. Pero es verdad que con clientes un poquito más pequeños ese es un trabajo, a veces un reto, el hacer espacio a todo esto que ya empiezan a necesitar y que muchas veces hasta que no ocurre algo no se dan cuenta de lo necesario que es tenerlo todo bien definido y actualizado. Y entonces, bueno, yo ahí sí que diría que hay un punto de diferencia clave. Total. Y luego es verdad que o sea, nosotros trabajamos con empresas yo creo que la empresa con menos equipo, con equipo más pequeñito, aunque creciendo tenía 10, 12 personas, esa primera construcción de organigrama, que es un poco nuestro tamaño ahora mismo, ¿no? Pero también abordamos proyectos más complejos de 200, de 300, de 400, de 500 personas. O sea, ¿tú ahí dónde ves la diferencia entre esa empresa de menos perfiles pero que están creciendo y empresas de 200, 300 personas? Por un lado tenemos las TPTs, que son muy importantes, pero por otro también lo que es cómo esas contribuidores individuales, ¿no? Cómo cada persona se ubica dentro del ecosistema del equipo, con quién interactúa directamente, a quién reporta si es el caso. O sea, ¿dónde ves tú las diferencias entre trabajar con empresas más pequeñitas, que igual es como más artesanal a lo mejor, y empresas ya más grandes que en realidad tienen un organigrama muchas veces que nos encontramos que está desfasado o que no está visible o que ni siquiera las personas saben dónde están, o incluso, si vamos más lejos, que molesta el estar a una altura u otra, ¿no? O sea, ¿dónde ves tú las grandes diferencias entre ya empezar a organizar los organigramas de empresas pequeñas y empresas más grandes? Pues sobre todo es el momento y el impacto que esto tiene en las personas. Es decir, cuando son empresas muy pequeñitas que están creciendo, tú al final lo que haces es crear, ¿no? Entonces eso normalmente está mejor acogido que cuando son empresas un poquito más grandes y lo que haces es cambiar. Entonces ahí tenemos que trabajar con mucha más delicadeza por eso, porque hay cosas que cuando empiezas a rascar un poquito pues ves que bueno, que se ha barrido un poco debajo de la alfombra y todo eso pues de algún modo hay que sacarlo a la luz, aclararlo, deshacer ovillos, ¿no? En muchas ocasiones.
Entonces yo creo que la diferencia es eso, sobre todo crear o cambiar. Y la gestión del cambio en muchas ocasiones es compleja, porque cuando vas definiendo algo, pues vas aclarando conceptos que igual estaban un poco difusos y cómo lo aclaras para que todas las personas estén contentas. Al final es trabajar mucho cerca de una dirección y sobre todo también que esa dirección esté clara, porque muchas veces también con empresas un poco más grandes hay que crear, ¿no? Crear un mapa a 5 años, cuál es el objetivo y sobre eso también trabajar. Pero sobre todo también eso, el que ya llevan un pasado y ese pasado pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en consultoría. Total, pues eso, tenemos las DPTs, tenemos el organigrama y ya has tocado, yo creo que un tema que es muy chulo, que es el cómo de diferente es un proyecto cuando los o las fundadoras, los equipos las primeras personas que han montado la empresa o la dirección general se involucra o no dentro del proyecto. Sí. Porque notamos, pues yo personalmente, que además todavía gestiono proyectos, estoy gestionando varios proyectos como consultor, ¿no? Veo que cuando trabajamos directamente con dirección general, ¿no? con fundadores, fundadoras y demás, el proyecto va mucho más ágil y dependiendo de los partners que podemos tener dentro de las empresas, el proyecto puede ir más o menos rápido, incluso llegar a un momento en el que se puede quedar un poquito encallado, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente. Eso es muy clave y al final en consultoría vamos mucho por objetivos, ¿no? Tenemos un objetivo y vamos a alcanzarlo. Entonces, cuando vas alineado con los CEOs o con la estrategia, pues es como vamos a por ello y vamos todos a una, involucrando a todas las personas con las que trabajamos dentro de las organizaciones, pero al final tenemos como un camino un poco definido o que vamos entre todos construyendo. Pero es verdad que si hay un poco de distancia con la estrategia, pues lo que vas es pues en un sendero de hierbas muy altas diciendo pues ¿dónde estoy? Esto voy, y vas un poco como más a ciegas y eso complica mucho las cosas. O si pues la persona con la que trabajas en este sentido pues no ve del todo claro el camino y te está diciendo pues igual por aquí podemos ir, al final te quedas como un poco estancado buscamos una brújula, ¿qué hacemos? Entonces la dirección ahí es fundamental. Sí, sobre todo también porque si ellos no están involucrados, la sensación a veces es como en formación, ¿no? Que pasa muchas veces lo de forma mi equipo que yo no necesito ayuda. Móntatelo tú un poquito, déjanoslo más o menos colocado y arreglado. Y en el fondo, pues eso, el hecho de que las personas que lideran, que están gestionando las empresas se involucren, pues yo creo que nos agiliza mucho. Y estabas hablando antes también del concepto de crear versus el concepto de cambiar o de revisar, ¿no? Que es donde puede haber igual más resistencias. Y aquí entra un tema bastante interesante que es el tema de las retribuciones, ¿no? Porque ¿qué pasa o qué nos solemos encontrar, ¿no? Pensemos en una empresa pequeña que en el fondo pues casi ninguna persona que emprende tiene realmente formación en gestión de equipos, en oye, cómo tengo que estructurar las empresas, y tiran muchas veces del comodín del dinero, ¿no? De querer que la gente se quede pues aportando salario y demás. Y de una manera u otra lo que nos hemos ido encontrando es, pues yo le llamo como una amalgama de salarios, una especie de ecosistema con poco sentido muchas veces, en el que por un lado, bueno, pues está muy bien que tengamos el descriptivo, está fenomenal que me digas dónde estoy ubicado en el organigrama, pero es que tenemos 3 personas con la misma, incluso prácticamente las mismas responsabilidades, con salarios distintos, o personas que están que están lo que llamamos rompiendo la escala salarial dentro de una empresa. ¿Qué
¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Te has encontrado a situaciones así? Sí, muchas situaciones y aquí, bueno, en este tema y en muchos es difícil generalizar porque cuando se habla de retribuciones, pues lo que intentas es identificar qué es lo que para esa persona es un incentivo. O sea, yo aquí es cierto que muchas veces un incremento salarial es como un parche en un momento dado y a corto plazo, pues vale, esta persona se queda, pero ¿estás dando donde realmente la persona quiere? En muchos casos sí, pero en muchos otros casos igual la persona lo que quiere es crecimiento o la persona, pues, de hecho hemos tenido ahora un cliente hace poco que se nos planteaba esta misma disyuntiva, ¿no? Porque quería hacer como un plan y decía, ya, pero es que no puedo dar a estas dos personas, quiero dar a estas dos personas lo mismo, pero... Y decías, ya, pero es que estas dos personas están en momentos completamente diferentes. Una persona se va a jubilar dentro de 3 años y la otra persona está formándose ahora mismo y compatibilizando. Entonces, aunque tengan un poco la misma categoría, el incentivo o un plan de carrera para una persona o la estabilidad que le puedes dar a otra hasta la jubilación, al final quieren cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, la retribución también muchas veces tiene que contemplar eso, lo que la persona necesita. No todos estamos en el mismo momento vital, no todos necesitamos lo mismo, no todos valoramos lo mismo. Entonces yo creo que es muy importante mirar el caso en concreto y abordarlo desde ahí. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que es un tema un poquito tabú y también que el modelo de toma de decisiones que nosotros llamamos un poco a nuestro sistema, ¿no? Que el modelo de toma de decisiones que nos encontramos mayoritariamente es el de toca la puerta a final de año. Los que tengan más proactividad probablemente tienen más oportunidades y más opciones de que les suban el salario, ¿no? O sea, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo se resuelve el pasar de un modelo de toca la puerta y a ver si hay suerte a vamos a tomar decisiones de un modo un poquito más objetivo, con cierto sentido, basado en qué? O sea, ¿qué hacemos nosotros con esto? Yo aquí siempre alego a la intención de justicia. Siempre intentamos partir de las bases de recursos humanos, ver hasta dónde están los descriptivos, las funciones, las expectativas también claras dentro de lo que son los puestos y luego intentar objetivizar al máximo la tarea del evaluador. Aquí sí que es verdad que es como que te centras en el desarrollo de las personas, pero lo que yo siento que realmente hacemos es ayudar a los managers o a los jefes de equipo, o bueno, cada cliente los llama de una manera, pero al final son esas personas que se encargan de que un equipo salga adelante, ¿no? Entonces es ayudarles a apoyar el crecimiento de estas personas, a identificar cuáles son las áreas de mejora de las personas, intentar abordarlo, pero para eso primero hay que identificarlo. Entonces yo creo que es un trabajo sobre todo de eso, de identificar, de darles herramientas y herramientas pues tal cual. O sea, tenemos nuestros modelos de ficheros para ayudarles a sintetizar al máximo lo que es este trabajo, porque muchas veces estos roles, aparte de gestionar equipo, también tienen una parte técnica grande que hacer y muchas veces pues no les cuesta hacer hueco a esta otra parte. Entonces, sobre todo es ayudarles a objetivizar, a que sea algo fácil para ellos, a que tengan claro y visible cómo está su equipo, en visión general del equipo y visión particular de cada una de las personas, poder que puedan formar a las personas de su equipo e identificar pues
hay un montón de casuísticas que se dan dentro de los equipos. Entonces, ahí también estamos nosotros para apoyarles durante todo el camino. No les dejamos solos hasta que no sientan que pueden volar solos. Y nuestro objetivo es ese, que vuelen solos, pero teniendo las cosas claras, conociendo al equipo y potenciando los puntos fuertes y mejorando pues esas áreas de mejora que hay que identificar. Sí, o sea, algún caso que nos hemos encontrado con algún cliente es el de primero armonizar la parte salarial, organizar, pues eso, los pasos que puedes dar dentro de una compañía. O sea, como yo empiezo en una posición quizás incluso con una beca o soy un starter, un inicial, y cómo puedo crecer si hay oportunidades dentro de la empresa, cómo puedo dar ese siguiente paso, qué supone eso para mí, pero qué tengo que aportar yo dentro de la compañía, quién va a ser la persona que va a interactuar conmigo para darme ese feedback. Y desde esa idea del viaje, ¿no? De una persona dentro de una compañía, pues todo tiene más sentido. Estamos hablando sobre todo, ahora me está dando cuenta, estamos hablando sobre todo de proyectos en los que entramos y no existe un departamento como tal de personas y cultura, de recursos humanos o como queramos llamarlo. Hay otros proyectos en los que sí que existe un departamento ya y nosotros vamos a dar ese apoyo. El abordaje es muy parecido. En los proyectos en los que no hay área de recursos humanos, nuestro objetivo siempre es dejar preparado la documentación, los pasos a dar, cómo sería una persona que tenga que vaya a ejercer la función. Pero eso, los retos son diferentes cuando entramos o a mentorizar a personas ya que tienen experiencia como responsables, heads of o incluso VPs de recursos humanos y necesitan implementar algunos de estos temas. La realidad, no sé cuál es tu sensación o tu percepción, Andrea, la realidad es que yo tengo la sensación de que tenemos mucho trabajo porque no creíamos que hubiese tanto que hacer en todo esto. O sea, eso, yo vuelvo otra vez a lo que decía antes, al venir de una empresa grande en la que está todo hecho, creado, que hay un departamento de personas pues que es muy dinámico, que continuamente está generando pues mejoras, que incluso el concepto de descriptivos cambia, el plan de carrera cambia, el modelo retributivo cambia porque se implementan pues otros modos de retribuir, se incluyen variables, se incluyen beneficios para empleados, en fin. Que un poco la realidad es que lo que estamos diciendo, la parte de descriptivos, el organigrama, cómo se toman decisiones, cómo se trabaja un modelo one-to-one, cómo un manager puede acompañar, que no hemos tocado este tema, ¿no? Cómo un manager puede acompañar a su equipo a ir un poquito más allá. Y ahí me gustaría un poco que nos compartieses cómo trabajas tú lo que llamamos el Sherpa, este acompañamiento a managers. O sea, ¿qué es lo que te encuentras y cómo lo trabajas? Sí, bueno, han surgido varias cosas. Por un lado, sí que es cierto que tenemos mucho trabajo ahí y yo creo que el motivo es porque, por lo que veo en nuestros clientes cuando trabajamos con las áreas de recursos humanos, es que están tan metidas en el día a día que es lo importante o lo urgente, y muchas veces se tienen que centrar más en lo urgente y lo importante va pasando el tiempo y es cuando nos dicen nos echéis una mano, y entonces ahí entramos porque realmente es cuando es necesario. Y luego en el tema del Sherpa, pues cómo trabajamos, pues al final lo que hacemos es centrarnos en los
no me gusta llamarlo problemas, pero los retos que enfrentan las personas a las que hacemos estas sesiones de Sherpa, que básicamente pues es ayudarles, igual que hacemos con las organizaciones, que ayudamos a la organización a afrontar los retos de people independientemente del momento en el que se encuentre la organización. Lo mismo con las personas. Nos encontramos con personas que igual llevan varios años en una rueda de quemazón, que son personas muy buenas técnicamente, pero que al final si te empiezas a encontrar mal, eso impacta en el trabajo del día a día. Entonces, estas personas pues muchas veces son pues muy valoradas la compañía, pero es como, ¿qué hacemos? Porque es que no sabemos qué hacer. Entonces, pues ahí entramos a poder darles herramientas para que puedan gestionar pues esas cosas, desde hacer espacio o poner algunos límites o, al final intentar que se encuentren bien en el entorno laboral, porque eso impacta directamente en los resultados del trabajo y, de hecho, lo vemos con clientes, ¿no? Cuando dicen, oye, pues es que estamos notando una mejora, y es como para mí es de los trabajos que más satisfacción me dan, porque ves a la persona contenta y a la organización contenta, entonces al final es como genial, un win-win. Sí. Y hay como dos, no sé cómo lo ves tú, pero hay como dos paraguas que recogen todo este trabajo, que no lo estamos contando como de un modo ordenado porque cada cliente es un mundo, ¿no? Cada cliente tiene unas necesidades y ahí nosotros tratamos de adecuarnos. Es como bastante artesanal, ¿no? Nuestro modo de trabajar. Pero hay dos, no sé, yo veo que hay como dos paraguas, ¿no? El primero es el de competencias, ¿no? O sea, cómo el trabajo con competencias transversales y ya más concretas o de la posición nos ayudan a avanzar. Y luego, algo que no hemos tocado que es importante, entender qué es lo que la compañía quiere y en qué momento está, ¿no? O sea, cómo nosotros abordamos proyectos y cuál es la primera. El otro día hablábamos de una propuesta que íbamos a hacer, acuérdate, cuando íbamos a Madrid, que era, oye, cómo lanzamos, en lugar de trabajar como trabajamos nosotros, que son un modelo de fees mensuales, el cliente pues nos paga una cantidad todos los meses dentro de un marco de un proyecto de al menos, como muy poco, 6 meses, al menos tratamos de que sea un año, porque es donde, no porque queramos estar más o menos tiempo, sino es porque donde vemos cambios fuertes, y proyectos en los que llevamos pues 2, 3 y proyectos en los que hemos estado hasta 5 años. Pero el otro día hablábamos de un proyecto en el que oye, quizás lo interesante es trabajar por el tipo de empresa, por el tamaño que tiene y demás, trabajar primero con un análisis profundo y contarles cuáles son los posibles proyectos que pueden abordar, ¿no? Porque no tienen claro si es un servicio que van a necesitar o no, pero sí seguro nosotros entendemos que necesitan un punto de partida. Y una de las cosas que, viendo todo el proceso, tú me decías, es que, y tiene todo el sentido, ¿no? Y es algo que es crítico. Necesitamos primero saber qué objetivos tienen, ¿no? O sea, necesitamos saber qué quiere la compañía. Entonces, cuando abordamos proyectos, uno de los puntos más importantes es saber hacia dónde se quieren mover, ¿no? O sea, y ahí empezamos como a crear ese mix entre, vale, las personas y su desarrollo son críticas, es nuestro mundo, pero a la vez queremos que esto contribuya a los resultados de la compañía, porque es para esto, en realidad, para que las empresas puedan crecer, puedan perdurar, y eso será bueno para todos. O sea, ¿crees que hay alguna capa así más transversal, aparte de, pues eso, los objetivos de la compañía, las competencias? ¿Hay algo que creas que también está ahí siempre presente? Sí, totalmente sí. O sea, y para explicarlo es complejo. Yo siempre recurro a alguna analogía, y en este caso, pues, por ejemplo,
las bases de recursos humanos yo diría que son como la fruta, ¿no? O sea, es difícil, pues te puede doler, o como las vitaminas, mejor dicho. Hay medicamentos que pues igual te convienen, no te convienen, dependiendo un poco de la dolencia que tú tengas, ¿no? En este caso, a las empresas pues lo mismo, dependiendo del momento en el que estén, de lo que necesiten, pues habrá cosas que les vengan bien implantar, y habrá otras cosas que igual pues no es el momento de invertir ahí, ¿no? Dentro de lo que es recursos humanos, people. Pero sí que es verdad que hay unas bases mínimas en people que son vitaminas, o sea, es que lo necesitan todas sí o sí, porque es que sin ello la máquina no va, no tracciona. Entonces sí, claro, hay muchos clientes que necesitan el medicamento puro y duro, y hay otras que es la vitamina y moverlo. Y muchos que la mayoría, los dos, la vitamina y de pequeños medicamentos de vez en cuando. Total. El otro día leía una frase de, no sé exactamente quién la decía, pero era que por cada hora de ejecución es necesario 10 horas de reflexión, ¿no? Y en proyectos de consultoría, que en ocasiones o sea, un cliente, ¿no? Una empresa a la que estamos acompañando, pues acaba viendo pues quizás el entregable, el documento, pero no ve un poco más allá, explicarles que esto lleva su tiempo, es complejo. ¿Cómo lo ves tú? O sea, el hecho eso de jugar, que no este tipo de proyectos necesitan tiempo, necesitan cariño, necesitamos entender muchísimas cosas para poder ejecutar bien. ¿Crees que es así? Sí, totalmente. El entregable siempre está ahí y siempre, pues, al final es una herramienta que les queda a nuestros clientes, que respalda también el trabajo que nosotros hemos hecho con ellos, y en muchas ocasiones el entregable simplemente es la herramienta que más utilizan, y es como muchas veces un producto nuestro, ¿no? De consultoría. Te damos este producto para que lo utilices. Entonces el entregable aporta muchísimo valor. Pero creo que el mayor valor que aportamos muchas veces es intangible y se queda en la organización, y eso solo pueden hablar de ello los clientes con los que hemos trabajado. Se queda en la organización. La experiencia, yo creo que tú lo vas a empezar a ver ahora, este segundo año, es que el impacto inicial se nota, pero lo que se queda, como que si se impregna bien, se nota para siempre. Y es algo que las empresas a las que acompañamos luego nos van contando. O sea, que han ido pasando cosas que quizás no se veían exactamente cómo impactaban en un momento dado, pero que luego en el fondo se quedan y como que trascienden, ¿no? Este concepto de trascender y de impactar. Aparte de esto, que hoy hablábamos un poco de, oye, algunos de los temas que tocamos dentro de nuestros proyectos de consultoría, esto no es todo, porque en ocasiones trabajamos proyectos de People Analytics, nos encargan proyectos, pues eso, de trabajar con el equipo interno, pues para prevenir que no se vayan a otra compañía, cuidar, no tanto hablar de rotar, de prevención de rotación y demás, sino de que las personas se vayan. Y ahí la parte de análisis, o sea, ¿cómo de importante ves tú que las empresas implementen al menos básicos de analítica de personas? Fundamental, porque es la información. O sea, muchas veces no puedes tomar una decisión estratégica si en base a qué. Entonces, en base pues a los datos, y los datos vienen de, bueno, pues People Analytics, o sea, al final es medir, ver. Entonces, esa parte analítica yo creo que es fundamental, es muy importante, porque es la que ayuda a tomar decisiones con seguridad. Es decir, pues a veces puedes arriesgar más, menos en algunas cosas, o estratégicamente, o no tenerlos en cuenta, pero que por lo menos
lo sepas, ¿no? Que tengas esa información ahí. Y eso, pues, al final tenemos a nuestra disposición hoy en día y cada vez más recursos para poder obtener esa información. Y es una vía más de escuchar a las personas y de ver lo que te está diciendo la organización. Total, tomar decisiones con criterio y además si se incluyen datos de negocio, ¿no? Si las áreas de personas entienden el negocio, entienden que desde cómo se atrae talento, qué tipo de personas entran en la compañía, cómo entran, que tengan un buen onboarding, que las personas se desarrollen dentro. Todo esto impacta ¿no? en la productividad y en el fondo en negocio. Sí. Pero sí es verdad que nos encontramos menos perfiles de personas que son híbridas, ¿no? Que entienden, que quieren entender un poco el negocio, pero se quedan en sus datos de recursos humanos de personas. Es muy raro ver un cuadro de mandos o que incluso nos enseñen eso, que están enfocados a negocio, porque es difícil. O sea, ¿por qué crees que es difícil esto? O sea, ¿por qué hay tanta diferencia a veces entre lo que piensa recursos humanos y lo que piensa negocio? Sí, yo creo que es un poco por el día a día lo que comentábamos antes, que al final recursos humanos muchas veces se termina ejecutando muchas acciones necesarias para el negocio, o sea, al final no deja de algún modo u otro de ser estratégico, pero en muchas ocasiones si ese trabajo diario o por falta de volumen de people dentro de las áreas, también ocurre en muchas ocasiones, pero eso hace que no tengan tanta posibilidad, tiempo o recursos para invertir en analizar datos y que eso pueda llegar a ser estratégico y presentar a la dirección, a los CEOs, mira, esto es lo que está ocurriendo y que eso pueda tener un impacto real en el negocio. ¿Por qué no ocurre esto? Pues yo creo que por falta de tiempo, de recursos. Las áreas de people a veces pues son pequeñitas o son más ejecutivas o son estratégicas, pero muchas veces se suman al camino. Nuestro modo yo siempre defino que nuestro modelo de trabajo es un tanto arriesgado, ¿vale? Porque siempre decimos a los clientes, y además acaba siendo así, que el equipo debe vernos como uno más. O sea, que la compañía, las personas que están en la empresa, nos acabará viendo como un par, ¿no? Como alguien que viene a impulsar y no tanto a juzgar o a señalar. O sea, somos de la casa, ¿no? Acabamos siendo de la casa, pero yo sí que siento que eso tiene sus riesgos, ¿no? Porque cuando reviso proyectos, nunca en absoluto nos ceñimos a lo que prometemos a los clientes. O sea, nosotros les prometemos 2 y acabamos haciendo 10, ¿no? ¿Has tenido esa sensación? Sí, pero mujer, voy a hacer una analogía al ámbito sanitario. Es que llega una persona que dice, tengo una brecha, pero descubres que tiene algo más, ¿qué haces? Pues te involucras. Al final sí, te terminas involucrando. Sí. O sea, yo es que tengo como en la retina proyectos en los que el punto de partida era 1, 2 y 3. Pues eso, modelo de toma de decisiones, trabajamos mentorizando al equipo o montando el equipo de personas y cultura, o trabajar un proyecto concreto, pero luego terminamos echando una mano en toma de decisiones en cuanto a configuración de equipos, soporte en atraer y en fichar a posiciones muy, muy importantes para la empresa, en sugerir cambios en cuanto a posiciones directivas, en asesorar en temas que, y ahora cada vez nos está pasando más, que tienen que ver con negocio, que tienen que ver con desarrollo del negocio, con ventas. Entonces, eso, el trabajar de un modo como muy customizado, ¿no? Como muy adaptado,
lo que hace es que, fíjate, empezamos hablando de descriptivos de puestos, de organigrama y demás, pero si lo vemos en conjunto, a final de un mes, de 2 meses, de 6 meses, de un año, mi sensación es que hemos hecho muchísimas cosas que no estaban en ningún roadmap ni en ningún proyecto, ¿verdad? Sí, también yo creo que forma parte aquí de nuestra cultura de talentaria, porque al final somos dinámicos, entonces nos involucramos con los clientes, nos adaptamos, somos flexibles y no es un poco la consultora quizás al uso, ¿no? Que te entrega pues lo que te tiene que entregar y hasta aquí tú y hasta aquí. No, yo creo que no, creo que nos involucramos con los clientes, nos sentimos uno más y como... desde consultoría el objetivo es que escalen el equipo, que la empresa vaya bien. Si ves algo que detectamos, algo que muchas veces lo detectamos casi siempre, cosas que le pueden ayudar a potenciar los equipos y que en un primer momento no estaba dentro de los objetivos, pero sabemos que abordar eso va a ayudar a la empresa, pues vamos a por ello y lo otro pues al final queda pues como base bien, pero yo creo que ahí es donde más valor añadido aportamos. Sí, sí. De hecho creo que, o sea, es complejo. Yo creo que nuestros clientes se abrumarían si les contásemos de inicio todo lo que creemos que vamos a hacer. Por eso vamos siempre con propuestas muy concretas sobre, pues eso, como bloques de trabajo, pero no específicamente esto se va a desarrollar y cómo se... Porque es que surgen otras cosas en medio. O sea, obviamente, si estamos trabajando con un equipo de 10 managers y por lo que sea pudiese ocurrir que 3 abandonan la compañía, pues la prioridad de la empresa cambia, pues eso, a quizás entender por qué ha ocurrido, poderlo prever para otras ocasiones, incentivar mucho más la formación en habilidades directivas y gestión de equipos, management y demás. Si te parece, Andrea, vamos a hacer 2 cosas, ¿vale? Una es, vamos a tratar de pensar cada uno y hacemos un pequeño juego, ¿vale? Vale. Y nos vamos pasando el testigo, un toma y daca, tú y yo, pensando en puntos de dolor que estás detectando en las empresas que son muy comunes y que damos por hecho que tendrían que estar solucionados y nosotros estamos solucionando. Por ejemplo, pues... que los managers están formados. O sea, vamos a hablar de, oye, damos por hecho que una persona que gestiona equipos tiene algún tipo de formación específica y la realidad es que no es así. Entonces, es este juego, ¿vale? Y nosotros estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, eso, vamos a hacer este pequeño toma y daca. Igual no sale... Bueno, no vamos a poner nuevo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque además creo que puede un poco como ayudar a mostrar concretamente cosas que hacemos, ¿vale? Así que, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Vale, venga. La comunicación interna. Muchas veces hay clientes que incluso tienen establecido pues algún canal o alguna vía, pero luego cuando entras te das cuenta de que realmente hay cosas que no están fluyendo. Entonces yo diría que la comunicación interna es algo que bastante transversal. Y ocurre, o sea, Sí. que debes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en la parte de comunicación interna y yo, aunque lo he puesto de ejemplo y quiero hacer mucho énfasis en esto, más del 75%, o incluso nosotros hemos encontrado empresas que más personas que están gestionando equipos, en primer lugar, han accedido a la posición sin ningún tipo de proceso, procedimiento de ascensos, assessment center o similar, sino que ha sido un poco a veces por afinidades, otro por buen desempeño técnico, pero no han recibido acompañamiento. Nosotros ahí, entre nuestros programas de liderazgo y nuestros Sherpas, acompañamiento que hacemos,
que hacemos relacionado con los proyectos, no transversal, sino relacionado con el proyecto que estamos realizando. Creo que es una de los más de los que deberían estar, pero en realidad bastante. Sí, sí, totalmente. Es que te copio esa que has dicho, porque es que es muy buena. Esa vale por dos, los acompañamientos a las figuras de management. Esa sí que es muy buena. Vale, pues otra, las expectativas de las funciones que debo realizar versus las que realizo, estar alineado un poco con las necesidades que existen y esos KPIs, ¿no? De cómo estoy logrando mis objetivos. Yo creo que eso muchas veces no está del todo definido. Hay clientes que consideran que igual una persona del equipo está teniendo un bajo rendimiento, pero la persona es que está rindiendo muchísimo, lo que pasa que en cosas que no están siendo relevantes. Entonces eso a veces ocurre. Bueno, si son temas de actitud ya es otra forma de abordar, pero esta de las expectativas ocurre. Total. Yo una que veo que es como, debería ser como muy fácil, ¿no?, de ejecutar, pero en realidad cuanto más crece la empresa se hace más compleja, es la de hay conocimiento tácito, o sea, el conocimiento está en las personas y no está en la compañía. Nosotros mismos este año que hemos implementado el proyecto de TATK, ¿no?, el tener como un segundo cerebro, un lugar en el que alojar pues todo el contenido que emitimos, información importante que puede servir a otras personas del equipo, entregables que han trabajado para unos clientes, que hemos trabajado para unos clientes que pueden inspirar a otros, que no son reutilizables, ni mucho menos, porque es algo que no hacemos ni sirve, pero que te puede dar una idea de por dónde seguir. Entonces, o sea, existen cosas y pasan cosas, pero el hecho de que no estén escritas y registradas generan fricción. Para mí eso es uno de los elementos en los que nosotros también estamos trabajando mucho con nuestros clientes y con nosotros mismos, y que son críticos. Sí, totalmente. Procesos de documentación, políticas, procedimientos, estandarizar, definir. Sí, total. Me toca. Sí. Vale. Pues cultura, definir la cultura y que la cultura empape en las personas. Yo creo que eso también es algo que hacemos mucho con nuestros clientes y que al final pues aporta ese valor, ¿no? Porque qué es importante ya no a nivel técnico, ¿no? Pero qué valoras a nivel competencial. ¿Eres una empresa que valora mucho el trabajo en equipo o más de individual contributor? ¿O eres cuál es la cultura para ti? ¿Cómo es un trabajador idóneo? Porque tienes a muchos que igual son muy buenos técnicamente, pero esa parte cultural. Entonces yo creo que eso también es algo que trabajamos bastante para definir, para calar y para dar servicio a nuestros clientes en esa parte. Sí, y otra de las áreas que son como muy recurrentes es la de cómo reporta personas y cultura hacia dirección todo lo que está haciendo y cómo impacta. O sea, las áreas de personas y cultura en muchas ocasiones son muy hacedoras, solucionando muchísimos temas sin que nadie se entere, cuidando a los equipos en situaciones complejas, conversaciones, bueno, que ayuda a que alguien pues se reconforte o que pueda solucionar ese problema personal y demás, pero es como un trabajo, es un lluvia fina que en el fondo, si no tiene algún tipo de formato, de modelo de weekly, de modelo de reporte a final de semana, a final de mes, la percepción a veces es que no están haciendo nada o que están haciendo menos de lo que parece, ¿no? Y ahí el ordenar un poco, pues eso, desde, oye, pues cuántas posiciones tenemos, pues reclutamiento o selección de personal, cómo se está trabajando ahí, qué problemas nos estamos encontrando, cuántas vacantes tenemos, medir
pues eso, el hecho de que tenemos un gran volumen de vacantes, quizás necesitamos ayuda, incorporar un perfil y demás, analizar la parte analítica de recursos humanos. Oye, pues nos está rotando en el departamento X, o el absentismo en el departamento Y puede ser una predicción de que pueden estar pasando cosas. O, por ejemplo, pues eso, temas más legales a lo mejor, o temas más del día a día. Cómo van los proyectos, pues eso, de implementación de planes de carrera, de implementación de planes de igualdad, cómo estamos en compliance. O sea, el hecho de poder reportar, de poder visibilizar, creo que es de lo que menos he visto en las áreas de personas. No hablo de nuestros clientes, hablo en general. O sea, hablo con muchísimas personas que tienen responsabilidades en gestión de equipos. Y es algo que no ocurre, y cuando ocurre, y lo hemos visto de primera mano, y yo he tenido la suerte de verlo en muchas ocasiones, el área de personas y cultura es de las primeras que empiezan a reportar. Eso sorprende mucho a la dirección general, porque no están acostumbrados a veces a recibir ese tipo de información, porque no tienen un modelo de weeklies, o porque tienen un modelo de recurrente de biweeklies, triweeklies, o de lo que sea, de reuniones, de rituales que le llamamos. Y el hecho de que las áreas de personas sean más proactivas impacta hacia arriba, impacta en su trabajo. O sea, les hace ser relevantes, ¿no? Sí, totalmente. Y las rutinas, eso es cierto, que trabajamos mucho en eso, en ver cuáles son las rutinas de trabajo. Y bueno, yo diría también la innovación, porque muchas veces siento que entramos a nuestros clientes con un poco de aire fresco, sabiendo un poco lo que hay en otras empresas, lo que funciona, lo que no, lo que es tendencia. Y muchas ocasiones pues sí que tienen algunos procedimientos, pero lo que hacemos es innovarlo, darle una vuelta y que de repente pues se note que existe ese procedimiento, ¿no? Así que sí, yo también diría que esa es una de las cosas que hacemos y que aporta valor a nuestros clientes. Sí, que son más nuevas estrategias, sí, proyectos igual. Pues sí, tienes un onboarding, pero ¿tienes un buddy o cómo lo gestionas? Sí. O tal? Entonces, bueno, sí. Bueno, hemos sacado unos cuantos, pues yo creo que vamos a seguir charlando ahora, Sí. o tomando café, o Sí. Entonces, estamos todo el día hablando de esto. Esto solamente es un trozo de conversaciones que mantenemos en el día a día, de reflexiones que hacemos, de ideas que van surgiendo, y bueno, que hemos querido compartir con quien quiera escucharlo. Esperamos que alguna persona que gestione equipos de personas y de cultura, o alguien que gestione personas, pues esto le pueda inspirar un poco.